Muy bien. Pues vamos a ver entonces el último tema. Es la economía ambiental. Eh, Como les mencionaba, la economía ambiental, pues se tiene datos de que ciertos autores mencionaban que era necesario darle énfasis, revisarla desde por ahí de los años 50. Sin embargo, bueno, pues esas ideas quedaron, diríamos, en el tintero, no tuvieron tanto eco hasta pues prácticamente en estos últimos años, ¿no? Eh, Dicen por ahí algunos autores que, no sé si decirlo lamentablemente, eh, pues, pues la ecología demostró que era más importante que la economía, ¿no? Ya hasta estos momentos, dadas las situaciones ecológicas en las que estamos viviendo, pues parece que por fin hemos comenzado a tener cierta conciencia, ¿no? De que, pues a final de cuentas, vivimos en un mundo y tenemos que cuidarlo, ¿no? Porque de lo que tenemos en este mundo es de lo que vivimos y pues prácticamente todos los procesos económicos siempre han tenido consecuencias, sobre todo desde que se da la primera revolución industrial, ya con el uso de la maquinaria, con el uso de los carbones fósiles, pues, o más bien de los combustibles fósiles, pues empiezan a existir problemas que van relacionados sobre todo con el deterioro del medio ambiente y con la generación de contaminación. Ok, ¿qué es la economía ambiental entonces? Pues vamos a ver que es una rama de la economía que se va a dedicar a estudiar los efectos que van teniendo las políticas ambientales. Vamos a ver que también se va a encargar de estudiar de la mejor forma posible cómo se regula la actividad económica con la intención de reducir el impacto ambiental y ver cuál es la importancia justamente de hacer esto. Como les mencionaba, un tema importante para todo lo que es economía ambiental, pues justamente tiene que ver a partir de la degradación ambiental, ¿no? Ya cuando empezamos o se empezó a darse cuenta de que los procesos económicos, los procesos productivos en general, van degradando el ambiente, pues se prenden esos focos rojos y hay que analizarlos. ¿Por qué? ¿Por qué están sucediendo todas estas cosas? Ok. De acuerdo con la mayoría de los autores que se dedican a esta parte de la economía ambiental, nos dicen que hay dos fuentes de degradación ambiental. O sea, el ambiente se degrada por dos razones. Una, el crecimiento de la población, entendido en el crecimiento de la población humana. Y el segundo, el propio crecimiento económico. Palabras muy fuertes. ¿Por qué? Porque entonces, con esto, indirectamente estamos llegando a la conclusión de que, pues prácticamente es el ser humano quien se ha encargado de ir degradando el medio ambiente, ¿sí? Uno, por el simple crecimiento, por el simple hecho de reproducirse y de ser cada vez más, y otro, pues por esas necesidades de ir creciendo económicamente. Sabemos que la actividad económica, bueno, pues es parte del ser humano, ¿no? Parte de lo que ahora somos tiene que ver justamente con el crecimiento económico. Ok. ¿Qué se menciona de esto? Bueno, pues que tanto el crecimiento poblacional como el crecimiento económico siempre van a buscar tener tasas de crecimiento positivas, o sea, siempre estar creciendo. Por lo tanto, esta necesidad de ir creciendo, de ir aumentando como población, pero también de ir creciendo económicamente, pues en contraparte
solicita una mayor demanda de recursos naturales. Es entendible que si entonces nosotros vamos creciendo como población, pues cada vez va a haber más necesidad justamente de esos recursos naturales que tenemos. Y en la parte económica sucede lo mismo. Si hay que producir más satisfactores, más bienes, pues a final de cuentas los bienes se crean justamente, o la mayoría de ellos se crean justamente de los recursos que tenemos, ¿no? Y la mayoría de ellos pues son recursos naturales. Respecto a esta situación, Malthus señalaba que la población crece de manera exponencial y los recursos naturales lo hacen de forma aritmética. ¿A qué se refería Malthus con esto? Bueno, Malthus señala que al hacer análisis de cómo van creciendo los humanos, cómo vamos creciendo la cantidad de humanos en el mundo, lo hacemos de forma exponencial, entendido de que, por ejemplo, hoy, hoy son 2 humanos y al poco tiempo sería 2 elevado, por ejemplo, al cuadrado, ¿no? Y ese resultado otra vez se vuelve a elevar al cuadrado, o sea, el crecimiento de la población humana crece de forma muy rápida y dados los avances, sobre todo en ciencia y en salud, pues el ser humano ha sido de las especies, o somos de las especies que más permanecemos en el planeta en comparación con otras especies, por ejemplo, del reino animal. ¿Sale? Eh, ¿qué, qué, este, ¿Qué sucede con los recursos naturales? ¿Qué sucede, por ejemplo, con las plantas? Por ejemplo, en el caso de las plantas solamente van a ir creciendo de manera más lenta. Si hoy es una planta, dentro del poco tiempo a lo mejor serán 2, pero después se volverán a lo mejor 4, pero a lo que vamos es que ese crecimiento no es tan rápido como lo hace la población. ¿Y qué sucede cuando los recursos naturales crecen menos que la población? Pues lo que tenemos es justamente problemas de escasez. Cada vez es más difícil, de acuerdo con Malthus, conseguir recursos naturales para toda esa población que se encuentra creciendo constantemente. ¿Sí? Ante esa situación, Malthus veía eh, escenarios sumamente devastadores, de hambruna, por ejemplo, y de sequías, etcétera, etcétera, ¿no? Para evitar llegar a esos escenarios tan catastróficos a los cuales consideraba Malthus, él mencionaba que se debían de adoptar políticas de control de tasas de natalidad y de control de crecimiento económico. O sea, Malthus decía, pues la población, las parejas, pero sobre todo, como es difícil poder tener el control de una pareja, hablando de una pareja heterosexual, obviamente, que es la que puede reproducirse, lo que es más fácil y lo que se debiera de hacer es entonces más bien controlar la cantidad de niños que tienen las mujeres. Es más fácil, de cierta forma, viéndolo no de un lado machista ni de ningún tipo de lado de género, sino de un tipo biológico, es más fácil controlar cuántos hijos tiene una mujer, que digo, no son políticas nada éticas, por eso son políticas controversiales. Y Malthus decía, bueno, después de que tengan un hijo o máximo 2, bueno, pues hay que hacer algo, tal vez, no sé, esterilizarlas con la intención de evitar que la población crezca más, ¿no? Y en la cuestión económica, en la cuestión de la creación de bienes, sobre todo, bueno, pues también ir deteniendo ese, eh, ese crecimiento, esa forma en la cual están trabajando de forma tan voraz los propios productores en una manera de competencia. ¿Sí? Sabemos que de acuerdo a lo que vimos anteriormente con la competencia, pues los productores siempre van a estar buscando el máximo de producción, ¿no?
vender lo más que puedan con la intención de obtener mayores rentabilidades. Malthus decía, no, o sea, hay que tener crecimientos planificados. Obviamente, estas ideas de Malthus son consideradas políticas controversiales. Era lo que les mencionaba, ¿no? En el caso, por ejemplo, de China, China que se ha considerado como una nación con problemas demográficos muy fuertes, China aplicó sobre todo estas tasas, estos controles, estas políticas de control de natalidad. Pero tengo entendido que hoy en día ya China ha decidido quitar esa restricción, ¿sale? Queda claro esta visión, esta situación, este escenario que está planteando Malthus. Digo, quitándole la parte si es ético, si es bueno o es malo, solamente la razón por la cual Malthus dice estas cosas. Sí, profesor. Muy bien. Como las políticas, las propuestas de Malthus se consideran poco éticas, pero el panorama que menciona Malthus es muy probable. Lo que se decidió más bien es establecer políticas que midan o que establezcan niveles de contaminación óptimo. O sea, dijeron, bueno, no podemos hacer que limitar la tasa de natalidad del ser humano. No podemos quitarle esa forma de trabajar al productor, eso que lo alienta a trabajar. Pero lo que sí se puede hacer es más bien tratar de medir cuánto es lo más que se puede degradar o que se debe de degradar el ambiente. Es obvio que se tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque seguimos existiendo como población. La intención tampoco es desaparecer. Y tampoco la intención del productor, pues, es dejar de producir, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, vamos a ver hasta dónde se puede degradar el medio ambiente con la intención de que obviamente exista una regeneración más rápida, que la regeneración sea más rápida y que esos efectos perjudiciales que se crean se puedan contrarrestar justamente al momento pues de esa regeneración, ¿sale? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues desde ahí se empiezan a plantear lo que se conocen como economías circulares, y estas economías circulares, la idea que tienen es evitar el desperdicio y el agotamiento de recursos. ¿Qué sucede? Hoy en día muchos procesos productivos generan mucha merma, ¿no? Por ejemplo, la fábrica o la industria del calzado, los que utilizan piel, por ejemplo, pues está comprobado que muchas veces eh, tienen grandes pliegos de piel para cortarla y con eso generar los zapatos, pero quedan todas esas orillas, ¿no? Obviamente de un pliego va a sobrar algo. Y a lo mejor uno diría, bueno, pues lo que sobró es poquito, sí, lo que sobró es poquito para hacer un zapato, pero cuando hablamos de grandes producciones, pues esos poquitos significan grandes cantidades. ¿Y qué hacen las empresas por lo general con esos desperdicios? Los tiran a la basura, ¿sale? Y ¿qué sucede? Que hay materiales que no son tan fáciles de degradar, generando problemas, por ejemplo, en los basureros, ¿no? Ese es otro tema, el tema de los basureros, sobre todo en países que manejan los basureros a cielo abierto, pues van generando grandes problemas ambientales. Se tienen que utilizar grandes extensiones de tierra para poder echar ahí la basura, depositar ahí la basura, y obviamente esa basura también desgasta los suelos y después es muy difícil poder, no sé, utilizar el suelo para una cuestión a la mejor agraria o para poner un simple bosque, ¿no? Ya ese suelo queda inutilizado. Entonces, la propuesta que nos da esta economía circular, es justamente evitar o hacer que las empresas puedan reducir lo más que puedan
ese desperdicio, utilicen los materiales de formas más eficientes y también traten de ser lo más amigables posibles con pues con el propio medio ambiente, ¿sale? ¿Qué es lo que entonces buscan? Bueno, pues optimizar el consumo de recursos, reducir la generación de residuos y de subproductos desechables. ¿Qué es lo que se busca? Entonces, estas nuevas formas de producir sean restaurativas y regenerativas. Debemos entender que todavía hoy en día mucha de la cultura que tenemos es una cultura desechable, ¿no? Por ejemplo, si, ¿qué hacemos cuando vamos a la tienda? ¿No? Se nos antojan unas papitas y se nos antoja un refresco. Nos tomamos el refresco, nos comemos las papitas y nos queda la basura, nos queda eh, el, la botella, el PET, donde venía el refresco, y nos queda una envoltura de aluminio donde venían las papitas. Eso se vuelve basura, ¿no? Y así como eso, bueno, muchos productos. Utilizamos una parte y lo que nos sirve lo tiramos a la basura. Todos los días estamos tirando basura. Lo que se busca es justamente que esto que ahora nosotros consideramos basura pueda ser reutilizado, pueda volverle a dar vida. Pero mucho de eso, de acuerdo con estas personas que se dedican justamente a la economía ambiental, depende justamente del productor. Para muchos de ellos, el productor es el que debe de diseñar un producto que le permita al consumidor poderle regresar esto que él ya no va a necesitar, ¿no? A lo mejor entenderíamos que una propuesta sencilla sería que eso, por ejemplo, sucede en Canadá, que al momento que tú compras un refresco, pues puedas guardar la botella y después acudir a la tienda a rellenarla, ¿no? Esa situación lo que está haciendo es que tú ya no tiras la botella a la basura, estás reutilizando esa botella e incluso a ti como consumidor te es atractivo en el entendido de que si tú vas y rellenas una botella, te saldría más barato que comprar de nuevo un refresco con esta botella. ¿Sale? ¿Queda claro este concepto entonces de las economías circulares? Y de la intención en sí de la economía ambiental. Sí, profe. Muy Sí, bien, profe. perfecto. Ok. Eh, sabemos que, bueno, pues los gobiernos también tienen un gran peso en esto, porque van a ser los gobiernos, las políticas de los propios gobiernos, la que obliguen en mayor parte a los agentes económicos, o sea, a consumidores y productores, a contribuir en el beneficio social. ¿Cómo lo hace el gobierno o cuál es la fuerza que tiene el gobierno en este caso? Pues el gobierno, al ser la institución o el grupo de instituciones que puede generar leyes, pues tiene justamente esa facultad de crear regulaciones ambientales. Y a partir de esas regulaciones ambientales se va a poder modificar la forma de trabajo y los hábitos de consumo, o sea, la forma de trabajo de un productor y los hábitos de consumo, valga la redundancia, del consumidor. Esto lo hace de formas directas e indirectas. A veces no es tan fácil transmitir esa regulación ambiental. Por ejemplo, tenemos el caso de que los agentes económicos no siempre asumen o asumimos los costos ambientales de las actividades que estamos realizando, ¿sí? Por ejemplo, hay leyes que se aplican a las empresas, leyes de contaminación, ¿no? Por ejemplo, aquellas empresas que utilizan chimeneas, que, no sé, a lo mejor utilizan hornos y eso genera contaminación. Bueno, pues hay leyes directas que le dicen a la empresa, bueno, tú no puedes producir más de esta cantidad de contaminantes, ¿no? Porque si no, te cierro la fábrica
o te multo o depende lo que diga la restricción ambiental. Pero muchas veces a quienes no se les pone un tipo de restricción es justamente a los transportistas. Los transportistas que son los que se van a encargar de llevar el producto de la fábrica al anaquel, ellos difícilmente pagan por algún tipo de costo de contaminación, en el entendido de que los transportistas pues tienen las flotillas y con esas flotillas están moviendo todos los productos alrededor de un país, de una ciudad, etcétera, etcétera, pero ellos por esa actividad no quiere decir que lo hagan de forma consciente, sino que esa es su actividad, distribuir productos y estar moviendo camiones, estar moviendo automóviles, pues va generando contaminación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la mayoría de estos transportes utilizan combustibles fósiles, ¿sale? ¿Qué se hace? Bueno, pues para estos transportistas, como también va a ser muy difícil regularlos de forma directa y decir, ok, voy a medir cuánto estás contaminando, difícilmente se puede hacer esa medición. A ellos, por ejemplo, se les aplican regulaciones indirectas. Ahorita vemos un ejemplo. Eh, ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las políticas? ¿Por dónde van las políticas o por dónde deben de ir las políticas ambientales? El primero, que tendría que ver justamente con esta situación de los transportistas, es la creación de impuestos a los combustibles fósiles. ¿Qué quiere decir? Estas creaciones de impuestos a los combustibles se llama de forma progresiva. O sea, que aquellos que más consumen, por ejemplo, gasolina, son los que van a pagar más impuestos. ¿Y por qué los pagan? O sea, ellos lo ven como de, bueno, pues yo estoy pagando más impuestos porque consumo más gasolina, pero se debe de entender que este impuesto está hecho justamente como una forma de penalización a los que más contaminan. Entendemos que quien más gasolina usa, más está contaminando, más utiliza estos servicios, ¿no? Esta parte de servicios de transporte. Por ahí se puede crear una política. Otra forma en la cual el gobierno puede incentivar a los agentes económicos justamente a reducir sus actividades contaminantes es a través de lo que se conoce como subsidios de abatimiento. Esto va muy enfocado sobre todo a las empresas. ¿En qué consisten estos subsidios? Pues por lo general los gobiernos lo que hacen es darles reducciones fiscales a aquellos productores que demuestren que han reducido considerablemente sus contaminantes, ¿sí? Por ejemplo, en México, en alguna vez, digo, no sé si todavía se aplique, ojalá y sí, pero en algún momento se solicitó sobre todo a las grandes fábricas que redujeran su cantidad de gases, ¿no? Y a estas empresas que demostraron esa reducción de gases, de emisión de gases, se les dio un, una condonación, sobre todo en impuestos del ISR. ¿Sí? Sabemos que las empresas deben de pagar el 32% del ISR, de todos sus ingresos se debe de pagar el 32%. Bueno, pues las empresas que demostraron reducir esa cantidad de contaminantes, ahora ya no pagaban el 32%, ahora ya pagaban, por ejemplo, el 15%. Entendemos que entonces esa reducción de la carga fiscal, esa reducción en impuestos, pues es muy importante para las empresas y las empresas van a decidir invertir en esa reducción de contaminantes. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil invertir en esa reducción de contaminantes que pagar los impuestos completos. ¿Sale? ¿Queda claro este punto? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Todo bien, Ninguna. pues sí. Ok. ¿Qué otras políticas se pueden dar? Por ejemplo, ya políticas más directas de estándares de emisión.
En este caso también eso sí está sobre todo por ley en la Ciudad de México. eh, ya existen límites máximos permitidos de emisión de contaminantes, ¿no? Quien supere, por ejemplo, las empresas que superen ese límite máximo de emisión, pues se penaliza. A veces se le puede llegar a cerrar incluso la fábrica. En el caso también de los consumidores, también, por ejemplo, las personas que utilizamos automóvil, tenemos que respetar un límite máximo de contaminación al usar el automóvil, ¿no? Por eso, eh, cada 6 meses o cada año, dependiendo del plan, hay que ir a verificar el auto, ¿no? Para eso se supone que es la situación de la verificación. En el entendido, obviamente, porque sé que aquí me pueden replicar varias cosas, en el entendido que el automóvil está en buenas condiciones, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, pues aquellos automóviles que rebasan un límite mínimo, pues empiezan a ser penalizados, ¿no? Ya les dan, ¿cómo se llaman estas? Los hologramas con números más grandes, ¿no? Con el número uno o con el número dos, y dependiendo del holograma, entre más grande es el número, más restricciones para poder circular tienen. ¿Qué es lo que hacen? Obligan entonces al consumidor a tratar de tener su automóvil en mejores condiciones para tener un holograma cero, un holograma doble cero, y con eso poder circular pues de manera normal, ¿no? De forma diaria. ¿Y qué pasa? Si, por ejemplo, tu automóvil está en malas condiciones, pues por ahí están de repente las patrullas ecológicas, ¿no? Y esas patrullas ecológicas tienen la facultad de poderte multar y penalizar por utilizar un automóvil que está superando los límites máximos permitidos de emisión de contaminantes. Ok, otra política tiene que ver justamente con estándares tecnológicos. Aquí lo que se hace, se crea por ley y se dice, ok, para producir en este país vas a tener, o para producir en esta ciudad, vas a tener que aplicar esta tecnología. No hay de otra, no es negociable. Si quieres producir, em, no sé, por ejemplo, hay fábricas a las cuales se les exige que al menos el 40% de la energía eléctrica que utilizan para producir sea energía eléctrica generada por celdas solares o por estos, bueno, se me fue el nombre, pero son motores eólicos, ¿no? Los famosos esos ventiladores que dicen, ¿no? Entonces, se exige muchas veces que se cumpla con ese tipo de tecnología. En el caso, por ejemplo, del consumidor, también hubo un momento en el cual al consumidor se le obligó a cumplir con estándares tecnológicos. Muy probablemente ustedes todavía no habían nacido porque eso fue, si no me falla el cálculo, a inicios de la década de los 90. ¿Qué pasó? Que de repente eh, Pemex dijo, ya no voy a producir gasolinas con plomo. Y de ahí viene la famosa gasolina magna y la gasolina premium que tenemos hoy en día. Es gasolina que ya no tiene plomo. Antes de ese cambio, la gasolina contenía grandes cantidades de plomo, que obviamente entendemos que el plomo es un contaminante que daña, obviamente, pues todo el aparato respiratorio. ¿Qué sucedió? Pemex hace ese cambio, se dio un cierto tiempo para que todas aquellas personas que poseían un automóvil tuvieran que incluirle un catalizador. O sea, todas las personas que ya tenían autos, pues sobre todo viejos, tuvieron que invertir en ponerle ese catalizador que permitiera a un automóvil viejo poder utilizar gasolina nueva. ¿Sí? Y aquellas personas que no lo hicieron, pues muchas de ellas tuvieron problemas justamente al momento de cargar la gasolina, ¿no? Ya los autos no funcionaban. ¿Por qué? Porque los autos estaban diseñados para un tipo de gasolina que ya no era ese, ¿sí?
¿Queda claro? Bueno, vamos a avanzar entonces. Ok. ¿Qué nos dicen entonces? Bueno, pues este tipo de políticas obliga entonces a los agentes económicos, como les mencionaba, a los productores a repensar sus procesos y a los consumidores también a cambiar sus hábitos de consumo. Dirían por ahí, hay que educar entonces a los agentes económicos. Mucha de esa tarea corresponde obviamente a los gobiernos. ¿Cómo es cómo consumir? Y diría uno, ¿y a poco nos están enseñando? ¿Quién me va a enseñar a mí cómo debo de consumir? Bueno, ¿qué ha sucedido? Por ejemplo, en el caso de los productores, vamos a poner un ejemplo de productores de electrodomésticos. Pues ahora las propias políticas ambientales e incluso la propia competencia internacional ha obligado a que generen los famosos ecodiseños. ¿Y a qué se refiere generar electrodomésticos con ecodiseños? Bueno, pues muchos de ellos están enfocados al ahorro y al uso óptimo de energía eléctrica. Si ustedes observan, por ejemplo, ahorita que está el famoso Buen Fin, y van a ver algún tipo de electrodoméstico, muchos de ellos van a contener etiquetas o calcomanías que dicen, por ejemplo, un refrigerador, ¿no? Este refrigerador es eco-friendly, ¿no? Este refrigerador gasta menos energía. Este refrigerador o esta computadora tiene un modo de ahorro de energía. ¿Sale? Esa es una idea que se le ha ido incorporando sobre todo a todos aquellos dispositivos que funcionan con electricidad. Y eso ha sido justamente por situaciones de políticas ambientales y también de campañas de concientización. Además, que otra cosa, al consumidor sobre todo se le ha concientizado de tratar de ser más ecológico. Entonces, el propio consumidor cambia sus hábitos y empieza a demandar o a tener mayor preferencia por aquellos productos que ahora son más ecológicos, ¿no? Ahora ya muchas cosas uno dice, ay, bueno, pues sí, este parece que le va a ayudar más a la tierra, ¿no? Por ejemplo, en el caso, hace poco me tocó ir al supermercado a comprar servilletas y algo que me llamó la atención es que tenían las servilletas normales y las servilletas hechas de papel reciclado. Y la mayoría de la gente se estaba llevando esas servilletas de papel reciclado. ¿Por qué? Porque si bien no se entiende bien la razón, el consumidor considera que al llevarse unas servilletas de papel reciclado, pues contribuye justamente a la preservación del medio ambiente. ¿Sale? Otra política que también se le ha ido incorporando a los bienes es sobre todo que ya sean duraderos y que exista la manera o cada vez más formas de prolongar su vida útil. Entendemos sobre todo de la idea americana, de la idea de Estados Unidos. Estados Unidos durante mucho tiempo fue de la idea de crear productos desechables, ¿no? Ok, compras un teléfono, no te sirve, a la basura y cómprate otro, ¿no? Compraste unos zapatos, ya no te sirven, ya no te gustan, tíralos, cómprate otros. Esa es una forma muy común de hábito de consumo de un estadounidense y también de muchos mexicanos, ¿no? Pues nosotros copiamos mucho de lo que se hace en Estados Unidos, copiamos mucha de esa cultura. ¿Qué sucede? Hoy en día ya esta nueva forma de pensar está solicitando, incluso en algunos casos por ley, se ha solicitado que estos productos demuestren durabilidad y se le permita al consumidor poder obtener refacciones y poder acceder a servicios de reparación de dispositivos o de ciertos bienes. Entendemos incluso que hace poco hubo una demanda muy fuerte, sobre todo en Europa,
contra la empresa Apple, ¿no? Entendemos que Apple ha sido de las empresas últimamente que más descaradamente ha utilizado lo que se conoce como la obsolescencia programada. ¿Alguien sabe qué es eso de obsolescencia programada? Que me quiera compartir o que nos quiera compartir. Pues supuestamente es como la compañía hace que sus productos en determinado momento se vuelvan obsoletos para crear una necesidad y adquirir nuevas unidades. No sé si esté Ok, bien. si eso es la obsolescencia, ¿y cómo lo hace Apple, por ejemplo? Sacándote Pues, todo por partes, ¿no? A ver, Aram y luego otra vez Francisco, me parece que eras. Bueno, primero Ah, Aram. perdón, primero mi compañero y después yo. Ah, bueno, ok, como quieran. ok, pues yo por ejemplo lo veo en el caso, yo tengo un iPad viejita, Ujú. entonces realmente yo le veo la misma capacidad para realizar muchas tareas, pero Apple lo que hace es que con los sistemas operativos que va actualizando, no sé cada cuánto, va quitando funciones a niveles ya más viejitos. Por ejemplo, en el iPad que tengo, creo que el iOS es de como de 10 punto y algo, algo así. Y hay aplicaciones que al querer descargarlas ya incluso te dicen que tu versión ya es obsoleta, que no es compatible ya con tu dispositivo y te recomiendan adquirir otro. Ok, muy bien. A ver, Aram, ¿algo más que quieras agregar a esto? Pues lo mismo que dijo mi compañero, igual podría ser con cualquier ¿cómo se llama? Computadora de escritorio. Por ejemplo, las PC gamer, ¿no? Que a veces se van modernizando poco a poco, ¿no? O sea, como que tú como usuario tienes buscas como que la forma de cómo armarla, ¿no? Y qué te conviene. Entonces, no sé, a lo mejor si compras una tarjeta gráfica, pero ya no te convence, te sacan otra nueva. Ok, ¿Podría ser ese un ejemplo? Bueno, sí, también esos son ejemplos. Sí, efectivamente, ambos son ejemplos de obsolescencia programada. Em, a lo mejor, bueno, comparando ahorita la PC Gamer contra un iPhone, un iPad, es más descarado la cuestión de Apple. ¿Por qué? Porque el dispositivo sigue funcionando. O sea, bueno, ya no es compatible porque cambiaron el sistema operativo y el sistema operativo es la limitante, pero ese sistema operativo lo creó la propia empresa, ¿no? Y cada determinado tiempo, cada 6 meses o cada año, cambia ese sistema operativo y empieza a relegar dispositivos que todavía funcionan. Y el problema no es tanto el sistema operativo, sino las aplicaciones, como también mencionaba, que ahora la aplicación te dice, ¿sabes qué? Ya no voy a funcionar porque ya no tienes el sistema operativo nuevo, ¿no? Entonces, ahí te ves. En el caso, por ejemplo, de la PC Gamer, eh, aquí ya ha sido un poco más, ¿cómo podríamos decirlo? Controlable esta situación de la obsolescencia programada, porque obviamente cuando se empezó a analizar este tipo de cosas, pues con los primeros que fueron fue justamente con las PCs, ¿no? O sea, ya la PC, la ventaja que tiene es que ya lo vivió años atrás y ya ahora ha tratado de buscar ciertas salidas o ciertas defensas. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, las computadoras empezaron a vivir obsolescencia programada cuando empezó a cambiar el sistema operativo, en específico Windows, ¿no? O sea, lo mismo que está haciendo Apple ya lo hizo Windows en algún momento. ¿Y qué sucedía? Entonces, poco a poco empezaban a salir nuevas versiones de Windows y había que comprarla o había que conseguirla, pero llegaba un momento donde te decía, sabes que tu computadora ya es tan vieja que ya no se lo puedes ni poner. Aunque lo hayas conseguido, ya no lo puedes poner. ¿Y qué pasaba? Que muchas veces tú querías entrar incluso a ciertas páginas en internet y te decían, su sistema operativo es muy viejo, no puede entrar, ¿no? O no se puede ver bien. O bajabas un tipo de software, de programa y te decían, uy, no, ¿qué crees? Esto nada más es para el Windows nuevo, ¿no? Y tu Windows ya no pasa. Hoy en día
ya esa parte se ha logrado suavizar un poco. Tan es así que todavía la mayoría de las computadoras actuales, pues pueden cargar un Windows 10, ¿no? A lo mejor se vuelven más lentas, pero bueno, ya no está tan fuerte esa obsolescencia. Lo que sí sucede es que, por ejemplo, en la industria de los videojuegos, que estaríamos hablando de esta PC gamer, pues ahí la justificación que tienen es que cada vez se van requiriendo más características de procesamiento para poder correr esos juegos, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos llegan de cierta manera a, a justificarse, ¿no? Y decir, bueno, pues sí, o sea, sí te queremos ayudar, pero bueno, pues ya no, ya no alcanza, ¿no? Ya tu computadora no da para más, ya te voy a dar chance de que lo uses, pero que lo uses con la resolución más baja, de que lo uses sin sonido, para que veas que somos cuates, pero te voy a obligar de una manera más sutil a adquirir un equipo más, más avanzado, ¿no? También, bueno, aquí nos dicen sacando modelos nuevos. Bueno, eso de sacar modelos nuevos no es tanto una obsolescencia programada, porque tú puedes estar sacando modelos nuevos y si tu modelo antiguo sigue funcionando, no hay ningún problema. El problema es que por sacar un modelo nuevo, hagan que tu dispositivo o tu programa o tu bien ya no funcione. Eso sería obsolescencia programada, ¿no? Y bueno, lo que se busca, sobre todo en Europa, es donde más auge ha tenido esto, es evitar justamente que se evite la obsolescencia programada y que las empresas ofrezcan refacciones y servicios de reparación. Eso todavía sigue siendo una pelea muy fuerte. ¿Por qué? Porque muchas empresas han dicho, ok, voy a dar las refacciones y voy a permitir que haya servicios de reparación, pero solamente van a poder reparar sus equipos con mis, pues con los servicios de reparación que yo autorice o que sean míos, porque si los llevas a otro lado, se pierde la garantía o no los vas a poder echar a andar, ¿no? Un poquito lo que hace más o menos también en la industria automotriz, ¿no? La industria automotriz tiene refacciones y da servicios de reparación, pero poco a poco le ha ido quitando poder, sobre todo a los mecánicos, ¿no? Ya ahora los talleres mecánicos ya es cada vez más complicado que te puedan reparar un automóvil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para una refacción no, ya no se la venden a cualquiera. Ahora tienes que llevar la factura y demostrar que es tu refacción y que es para tu carro, y si no, no te quieren vender la refacción, ¿no? Y a veces, para poder, puedes llevar la refacción y ponérsela al automóvil, pero para poder hacer que esa refacción funcione, hay que programarla, ¿no? En la susodicha computadora del automóvil. Entonces, si el mecánico no tiene ese programa, no tiene ese software, no tiene ese conocimiento, aunque instale la refacción, esta no funciona. Obviamente, lo que se busca es quitar todos esos problemas, pero al día de hoy sigue siendo ahí ciertas cosas que quedan todavía por, por atender. ¿Sale? ¿Queda claro? Vamos a avanzarle entonces. Ahí ya se atoró. Ok. Eh, ¿Qué pasa con los consumidores? Los consumidores, sobre todo por cuestiones más de concientización, han ido cambiando sus hábitos de consumo y hoy en día existe algo que se conoce como el consumo colaborativo. No sé si ustedes ya lo conocían, pero ¿de qué trata? El consumo colaborativo es una situación en la cual varias personas se ponen de acuerdo y entre todas adquieren un solo bien o un solo servicio y deciden entre ellas, se ponen de acuerdo cómo van a utilizar ese bien de forma escalonada, de forma en la cual todos puedan aprovechar ese bien. Por ejemplo, eso ocurre mucho en Europa y
existen páginas, que podría ser incluso hasta el propio Facebook, donde una persona dice, ok, me quiero comprar una bicicleta para trasladarme, pero yo la bicicleta solamente la uso los lunes y miércoles. Entonces publica su intención de comprar una bicicleta, de mostrar cuál bicicleta quiere comprar y qué días o en qué horarios lo va a utilizar. Se pone de acuerdo con alguien más y a veces entre dos o tres personas compran la bicicleta y la intención es que cada persona lo utilice un día distinto. Eso es lo más común, pero como eso existen muchas otras formas, ¿no? Servicios incluso de streaming. También entendemos que, por ejemplo, hoy en los servicios de streaming, pues nada más puedes tener una cuenta. Entonces lo que hacen, lo compran entre tres, entre cuatro y deciden qué día van a utilizar el streaming o van a utilizar el servicio para no interferir y seguir nada más teniendo una sola cuenta. Esto al consumidor le es atractivo porque le implica ahorro. Ahora entre varios compran un solo producto, ¿sí? En cuestiones, por ejemplo, incluso de agricultura, también se da consumo colaborativo, ¿no? Se juntan entre varios a comprar un tractor, a comprar algo que a lo mejor una sola persona no podría utilizar o no podría comprar más bien, y entre todos compran ese bien y deciden de forma escalonada cuándo lo van a utilizar. Otra práctica que también se ha generado a partir de esto es lo que se conoce como el leasing. ¿Y a qué se refiere el leasing? En este caso, el consumidor busca una forma en la cual prefiere rentar un bien nada más mientras lo utiliza. O sea, van a preferir estar, como saben que no es algo que se use constantemente o por mucho tiempo, el consumidor o o un bien en lugar de adquirirlo. En nuestro caso, digo, hay varios ejemplos, pero algo muy común es, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México existe la Ecobici, ¿no? La Ecobici es un sistema de leasing. Es un sistema donde las personas adquieren una tarjeta, le ponen crédito, usan la tarjeta y pueden utilizar la bici, me parece que durante 45 minutos, ¿no? Se pueden mover, todo lo dejan en la estación a donde van y incluso si quieren volver a usar el servicio, vuelven a pasar la tarjeta y otra vez se les hace un cobro. ¿Qué hace la persona? La persona no es dueña de la bicicleta, pero paga por utilizarlo. Y así como eso, bueno, pues empieza a haber cada vez más, más uso de estas formas. ¿Qué entendemos, por ejemplo, en el consumo colaborativo y con el leasing? Que eso propicia que entonces ya no sea tan necesario producir muchos bienes. Ya ahora un solo bien lo pudo utilizar varias personas y satisfizo muchas necesidades. Un solo bien ayudó a satisfacer la necesidad de muchos y no como en la forma tradicional donde un bien solamente satisfacía la necesidad de una sola persona. ¿Queda claro este concepto? Bueno, estos conceptos, porque es consumo colaborativo y leasing. Ok, vamos a avanzarle. Eh, qué nos dicen en esta cuestión de aplicar economías circulares? Pues hay varios esquemas, pero uno de los más tradicionales es lo que se conoce como el esquema Resolve. Eh, este esquema parte ¿cómo se llama esto? De las iniciales de varias palabras, ¿no? Nos dicen que si se entienden estas palabras, pues entonces, o este anagrama, entonces va a ser más fácil entender las propias políticas ambientales o una economía circular. ¿Cómo nos dice entonces qué es este esquema? ¿Cómo se tienen que aplicar este grupo de actividades?
Primero, la primera parte de result sería justamente ¿no? De regenerate, que quiere decir regenerar. Ok, ¿en qué consiste este punto de regenerar? Bueno, es que dentro de sus actividades exista el cambio a materias y energías limpias, restablecer la salud de los sistemas, devolver recursos biológicos a la biosfera. Ok, ese es el primer punto. O nos dicen, a eso se deberían de enfocar las actividades y las políticas ambientales, ¿no? Hay que dejar entonces las energías sucias, como podría ser todo el uso de combustibles fósiles, el uso también de materiales sucios o que generen grandes contaminaciones, como puede ser el uso del nylon, y utilizar a lo mejor materias más o materiales, hilos más, más ecológicos, ¿no? Digo, hay hilos hechos de vegetales que se van degradando, entonces no es lo mismo que te compres a lo mejor una chamarra hecha de nylon que va a tardar mucho en degradarse, contra a lo mejor una chamarra que pudiera estar hecha de algodón, que el algodón, bueno, a final de cuentas sí se puede ir degradando, ¿no? Igual, restablecer salud de los ecosistemas, bueno, pues estar viendo toda esta parte de reforestación, toda esta parte de mantener los ríos, los mares limpios y una cuestión importante, eh, captar todos los recursos biológicos que generan tanto los consumidores como los productores, pero sobre todo los productores. Entendemos, como les decía hace rato, en el caso de generar un zapato de cuero, se genera mucha merma con todo ese cuero que ya no se utilizó y se va a la basura. Lo que aquí nos están diciendo es que justamente con todo ese cuero que está sobrando, a final de cuentas es materia orgánica que se puede degradar. Y si se utiliza, por ejemplo, en compostas, puede utilizarse justamente para sistemas o programas, por ejemplo, de reforestación o de enriquecimiento de suelos agrícolas, ¿no? Se generan abonos, se generan compostas y el suelo se empieza a regenerar. Esta es una primera parte. Ok. La siguiente, la S, sería de share, compartir. ¿Qué es eso de compartir? Compartir activos, compartir coches, compartir habitaciones, compartir dispositivos, reutilizar, recurrir a adquirir productos de segunda mano, prolongar la vida útil de los bienes que se tienen, utilizar mantenimientos y actualizaciones, o sea, acabar con toda esa parte y toda esa cultura de desechar, ¿no? Toda esa cultura que traemos de la cultura americana y más bien prolongar la vida útil de las cosas y si se puede compartirlas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han usado Uber, Uber durante mucho tiempo tuvo la opción de pool, ¿no? Compartir el viaje. O Waze también tiene por ahí un programa donde tú puedes poner cuál es tu ruta y puedes decir, ok, me voy a ir por acá y personas que están dentro de ese programa pueden entonces subirse a tu carro, ¿no? Y ya les das un aventón, como diríamos, ¿no? O este caso que les manejaba de la bicicleta, donde, bueno, pues te puedes poner de acuerdo con los vecinos, con los amigos, con los familiares, y entre todos comprar un solo bien y utilizarlo de forma escalonada. Siguiente punto, optimizar. Ok, ¿en qué consiste optimizar? Pues justamente en incrementar el rendimiento y la eficiencia de un producto. Esto va enfocado sobre todo a los productores con la intención de eliminar esos residuos de producción. Eh, ¿Qué nos dicen? Buscar qué puedes hacer en el caso de los zapatos, ¿no? Ok, una solución es que todo ese cuero que te queda, pues lo puedas utilizar para generar compostas. Pero también, ¿acaso no es probable o no es posible que a lo mejor con ese cuero que tú tenías para hacer botas,
ahora lo puedas utilizar y a lo mejor hacer zapatos para niños. Digo, a lo mejor estoy siendo muy simplista, pero de eso se trata justamente, de ver, de revisar esa merma que está quedando, ese desecho que está quedando de procesos productivos y ver si pueden utilizarse en generar otro tipo de cosas. ¿Sale? En la cuestión de utilizar sistemas informáticos más precisos, bueno, pues se sabe que hoy en día existen programas que van a ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones, incluso de qué producir y para quién producir. Por ejemplo, en el caso de Lala, la empresa de Lala que se dedica a hacer productos lácteos, ¿no? Yogur, leche, crema, etcétera, etcétera. Lala, ya desde hace varios años, tiene un programa que le permite saber eh, dónde se venden más sus productos y en qué fechas y en qué horarios. Entonces, por eso no debe de ser raro que a lo mejor uno va a una tiendita que se encuentre, no sé, en Xochimilco, y ahí va a encontrar yogurt Lala de fresa, ¿no? Y de, a lo mejor de nuez, ¿no? Pero si queremos ir, no sé, a lo mejor ahí en Naucalpan a una tiendita y buscamos un yogurt Lala, vemos que ahí el yogurt Lala nada más va a ser, por ejemplo, de mango y de manzana. Y diríamos, bueno, ¿por qué en Xochimilco sí hay y aquí no hay? Bueno, pues porque justamente todos esos sistemas informáticos le han ayudado a Lala a saber en dónde sí se va a consumir su producto. ¿Y qué hace eso? ¿Qué ventaja tienes para una empresa saber dónde se va a consumir su producto? Que sabe cuánto va a producir. Ya va a tener seguridad de cuándo debe de producir las cosas porque sabe que las va a poder vender. Y dónde no debe ni siquiera invertir porque no hay demanda de esos productos. A eso se refiere optimizar en la parte de generar o de utilizar sistemas informáticos precisos. Ok, la siguiente, loop, es un bucle. ¿Qué significa? Bueno, refabricar productos o componentes, reciclar materiales, extraer componentes reutilizables. Por ejemplo, esta campaña la tiene Apple. Hemos hablado mal de Apple, pero bueno, también Apple tiene estas campañas, sobre todo de refabricación de productos y de componentes. ¿Qué sucede? Si ustedes poseen algún dispositivo de Apple, que puede ser una computadora, puede ser un iPad, puede ser un iPhone, lo que sea, y ya no funciona, lo pueden llevar justamente a sus tiendas y bueno, tengo entendido que al llevar estos dispositivos descompuestos se les obsequian descuentos para la compra de un nuevo dispositivo. Es una forma de atraer a la gente. Ok, pero ¿qué hace Apple justamente con todos estos dispositivos descompuestos? Esto que para el consumidor ya es basura. Apple lo que hace es recoger esos productos y los vuelve a desarmar y con las partes de esos productos que ya están descompuestos, aquello que se puede rescatar sirve para crear nuevos productos, ¿sí? Entonces con eso está haciendo una especie de refabricación de productos y de reciclado de materiales. Además, también, por ejemplo, toda la cuestión de, sobre todo de dispositivos electrónicos como computadoras y teléfonos, todas poseen metales, sobre todo oro. Hay empresas que justamente a eso se dedican, a estar obteniendo todos estos dispositivos que ya están en desuso, ya sea porque la gente ya no lo quiere tener o porque ya no funcionan, y a partir de ciertos tratamientos se puede obtener el oro de esos, bueno, y varios componentes de estos dispositivos. Obviamente, bueno, pues eso les genera a ellos un tipo de ganancia, ¿no? Obtener el oro. En cuestión, por ejemplo, de
de cosas naturales, de comida, por ejemplo, pues muchas veces eh, hay cosas que se van desechando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las empresas de vegetales que se dedican a vender vegetales congelados, entendemos que hay partes de los vegetales que se cortan y no entran en la bolsa. Eso que se desecha de los vegetales se puede reutilizar incluso para generar compostas y generar biocombustibles. O en el caso, por ejemplo, aquí en México hubo una situación que no sé si ya se pudo resolver, donde varias empresas mineras privadas, por la forma de extracción que estaban haciendo de minerales, estaban obteniendo gas natural. Pero como la Constitución dice que los combustibles le pertenecen a la nación y nadie los puede extraer, ese gas natural entonces se libera. No sé si ya se pudo resolver. Lo que se buscaba justamente es que se les permitiera a estas empresas privadas poder extraer el gas natural y poder utilizarlo. A lo mejor no venderlo, pero sí utilizarlo ellos para sus propios procesos de minería. Y con eso, bueno, pues imagínense todo el gas natural que se está desperdiciando, que está saliendo al medio ambiente, pues genera problemas que dañan, por ejemplo, la capa de ozono, ¿no? Ok, otro punto es virtualize, que es virtualizar. Ok, este punto es un punto que cada vez empieza a ser más común. Nos dicen, consiste en desmaterializar los bienes. Ah, caray, suena así como de película de ficción, ¿no? ¿Qué es eso de desmaterializar? Consiste en más bien ahora hacer y concientizar al consumidor en que ahora adquiera ese bien, pero ya de forma digital. O sea, ya no producir, por ejemplo, libros. Sabemos que los libros se crean a partir de los árboles, ¿no? Y bueno, dicen, ok, pues una forma en la cual podemos mantener los árboles y no tener que deforestar para estar produciendo libros es justamente digitalizarlos. Y entonces ahora vender los libros de forma digital, como puede ser, por ejemplo, en el caso de un Kindle, ¿no? De Amazon o los famosos ebooks que consultas en una tablet o que puedes consultar en la computadora. Quitar los CDs, quitar los DVDs, los Blu-ray, todas esas partes de reproducción de música, quitarlos de forma física y empezarlos a mandar de forma digital. Lo que hace también la tienda de Apple, ¿no? Vender películas a partir de su store. Y entonces ahora te puedes comprar una película, verla las veces que quieras. ¿Por qué? Porque ahora ya estás pagando justamente por esa parte de poder reproducir esa película que acabas de comprar, ¿no? Otra cosa también hacia allá va porque también reduce costos y también, por raro que parezca, reduce efectos de contaminación, es realizar compras a través de Internet. ¿Por qué? Porque si uno compara que el consumidor esté sentado frente a su computadora o frente a su teléfono comprando desde ahí, se reduce justamente, comparado con una forma tradicional, que el consumidor se tenga que trasladar a esa tienda para poder adquirir el producto. Vamos a suponer que el consumidor, que no solamente es uno, va en automóvil, por ejemplo, ahorita este famoso Buen Fin, que la gente está motivada a comprar, o ahora que vienen ya las compras de Navidad, ¿no? La gente se empieza a motivar a querer comprar. Si toda la gente lo hace de forma natural, o más bien de forma tradicional, no natural, tradicional, pues implicaría el movimiento de muchos automóviles y el movimiento de muchos automóviles implica el consumo de combustibles fósiles y el consumo de combustibles fósiles genera contaminación. Ok, eso y además tener un almacén o tener una tienda implica que la tienda tenga que utilizar energía eléctrica. Todas las tiendas
llámese Walmart, llámese Liverpool, llámese Palacio de Hierro, llámese lo que ustedes quieran, centros comerciales, todo el día tienen la luz prendida, ¿no? Bueno, sí, la energía eléctrica, todo el día están consumiendo energía eléctrica. Entonces, pues esa generación, ese desperdicio de energía eléctrica, pues se puede reducir si en lugar de invitar al consumidor a ir a un espacio físico, lo hace a través de Internet. ¿Sí? Con eso se reduce un poco el efecto contaminante. Sabemos entonces que la economía ambiental, su óptimo sería evitar la contaminación, pero si no lo puedes evitar, por lo menos llevarlo a las situaciones mínimas, ¿no? Hacer que los consumos de energías, de toda esta cuestión de despilfarro de energía, pues ya no se lleve a esos niveles, se lleve ya a niveles cada vez menores, ¿sí? Y por último, la E sería de exchange, que sería intercambiar. ¿En qué consiste esto de intercambiar? Bueno, pues sustituir sobre todo materiales viejos y contaminantes por aquellos avanzados y más amigables, ¿no? O hoy en día la cuestión de, por ejemplo, la impresión 3D, pues eso se prevé que en un futuro ahora los consumidores tengamos que adquirir una impresora 3D y lo que estaríamos haciendo realmente es comprar el diseño del producto que nosotros queremos. Digo, todavía suena un poco a ciencia ficción, aunque en algunos casos ya no lo es. Pero, por ejemplo, ya una impresora 3D avanzada podría generar zapatos o más bien tenis personalizados y lo único que tú tendrías que hacer es pagarle a la compañía por ese diseño, porque te mandan el diseño, los planos de esos tenis. ¿Y qué sucedería? Bueno, pues que entonces tú ya puedes imprimir los tenis a tu gusto desde la comodidad de tu casa, entendiendo que ese material, esos polímeros que se utilizan para generar esos tenis, pues sean menos contaminantes que a lo mejor el nylon que hoy en día se utiliza para poderlos crear, ¿no? En sí lo que busca esta parte del intercambio es cambiar servicios y productos contaminantes hechos a través de prácticas contaminantes por unos que sean más amigables. Y esto sería, en grandes rasgos, lo que se conoce como el esquema Resolve. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, vamos a avanzarle entonces. Ok, bueno, vámonos a esta última lámina. Esta última lámina nos muestra en sí cómo se prevé que funcionen las economías circulares en un futuro, hacia dónde se prevé que deba de ser la producción. Tenemos del lado izquierdo lo que se conoce como el ciclo biológico y del lado derecho lo que se conoce como el ciclo industrial. Y en la parte central, lo que sería la columna vertebral, lo que nos va a decir es justamente cuál es el caminito que se sigue para generar un producto y que este producto llegue hasta el consumidor o el usuario final. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, vamos a ver la parte central. La parte central nos dice que para generar un bien, primero vamos a requerir de recursos, sobre todo de recursos como agua, energía. Prácticamente todos los bienes que se crean se hacen a partir de utilización de agua y energía, que puede ser energía eléctrica o puede ser energía de algún tipo de combustible que eche a andar las máquinas, ¿no? Ok, ¿qué sigue después? Bueno, el proceso de fabricación y manufactura. Es el proceso donde se van a estar creando ya los bienes o el bien, el satisfactor que se requiera.
Una vez que ya se crea y se manufactura ese bien, tenemos servicios varios, ¿no? Que intervienen ahí. ¿Qué son esos servicios varios? Pues todo el servicio, por ejemplo, de distribución del producto, toda la parte del área de ventas, o sea, todo lo que sucede desde que se termina un producto hasta que llega a un anaquel. Esos serían los servicios varios. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, ya que está en un anaquel, llegar ahora sí al consumidor o al usuario final. ¿Qué sucede? El, el, el caminito tradicional nos diría que entonces, ya que el consumidor utilizó ese bien, ya pudo satisfacer su necesidad, pues lo siguiente es pues ya deshacerse de ese bien o de los desechos que te quedaron, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las papitas. Yo fui a comprar unas papas a la tienda, pero para generar esas papas, pues tuvieron que existir máquinas. Yo entiendo que sean a lo mejor máquinas que utilizan energía eléctrica. Se utilizó agua para limpiar esas papas y posteriormente, bueno, pues se hace la fabricación, se cortan las papas, se fríen, se echan en una bolsa, se sellan. Los servicios varios, bueno, pues de que salen las papas ya en bolsitas, hay que llevarlas con medios de transporte a las distintas tiendas, ¿no? Llego yo, me como mis papas, satisfice mi necesidad, que era justamente, o a lo mejor un antojo, y me quedo con la bolsita. El camino tradicional es, ok, esa bolsita yo voy y la tiro a la basura. ¿Y qué sucede con esa bolsita de basura? Pues llega el camión de la basura, se la lleva y termina en algún vertedero, en algún basurero. ¿Qué es lo que se busca? Justamente evitar este punto, que el consumidor genere desperdicios o desechos que vayan a dar a los basureros. Si no se puede eliminar, por lo menos hacer que eso que desperdicia, eso que va a desechar, sea lo menos posible. ¿Sí? Sea algo que no contamine tanto o que se degrade muy rápido. Ok, en este proceso, que es el proceso principal, interviene el ciclo biológico. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que el consumidor ya no tire la basura y esa basura vaya a un vertedero? Probablemente se pueden generar empaques biodegradables que puedan separarse y utilizarse para generar abonos, fertilizantes, biogás, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir, por ejemplo, de generar biogás, se pueden extraer materias primas, este, bioquímicas. O sea, se puede entonces obtener combustible de algo que se está degradando de manera orgánica. No sé, a lo mejor quitar esa bolsa de aluminio que no se degrada y utilizar a lo mejor una bolsa que se genere con este tipo de polímeros, que en sí no son polímeros como tal, ¿no? Son materiales que se utilizan a partir de las plantas. A ver, permítanme un momento. A ver, nos dicen que hay empresas en que sus empaques aparece el logo ESR, donde supuestamente se avala la responsabilidad social de la empresa respecto a sus desechos, tratando de minorar el impacto ambiental. Sí, esto es parte, ¿no? Esto es parte de las empresas, de las propias regulaciones que se tienen. Incluso como les mencionaba, ¿no? Pues las empresas saben que a lo mejor por estrategia de publicidad conviene invertir y poner y demostrar que se están utilizando, que son socialmente responsables, que son ecológicos, como les mencionaba en el caso del refrigerador, ¿no? Para muchas personas sí es muy importante que cuando van a comprar, por ejemplo, un refrigerador, el refrigerador diga que es ecológico. No sé si es bueno, no sé si realmente va a enfriar, no sé si realmente
es mejor o peor que el otro, pero si mi refrigerador trae una etiqueta que dice que ahorra energía, a veces eso decide la compra que las personas realizan, ¿no? Entonces, bueno, pues en una cuestión ética se esperaría justamente que el refrigerador cumpliera justamente con esa característica que es la reducción de energía, ¿no? O en el caso, como también menciona su compañero, pues que los empaques digan que son socialmente responsables y que no generan tantos residuos, pues también muchas veces eso influye en el hábito del consumidor. Pero si realmente se realiza, pues entonces se va generando una economía circular. A ver, aquí tenemos otra cosa, permítanme. Dice, como hace Coca-Cola en sus comerciales, donde promete que para tal año lograrán recolectar el 100% de sus botellas para volver a usarlas. Sí, eso es una campaña que ahorita tiene Coca-Cola, ¿no? Ojalá la cumpla, ojalá la haga. Y bueno, no solo Coca-Cola, ojalá y todas las empresas que hacen, que utilizan PET, pues tengan ese compromiso, ¿no? De recolectar las botellas y generar justamente estas economías circulares. Bueno, esto sería por la parte del ciclo biológico. Por la parte del ciclo industrial, bueno, pues lo que mencionábamos, ¿no? La importancia de que se permita darle mantenimiento a los productos que lo requieran, por ejemplo, a un refrigerador, a un teléfono celular, a una computadora, que se permita actualizarlos, este, y que también existan esos canales de reutilización y de redistribución, que como dice su compañero, puede ser recolectar el PET que se utiliza para sus botellas, o el caso que yo les mencionaba de Apple, de recolectar de nuevo esos dispositivos que están dañados para reutilizarlos y generar nuevos dispositivos. O incluso, bueno, eso se da en Estados Unidos. En México yo lo he visto realmente poco, el famoso término de refurbish, ¿no? De refabricado. Yo lo he visto a veces en Walmart, que venden por ejemplo, lo he visto sobre todo en consolas, en el Xbox, que venden el Xbox refurbish. Fue el Xbox que en algún momento se fue a garantía porque venía con algún defecto. Llegó a fábrica, lo volvieron a acondicionar, adecuaron ese problema, resolvieron ese problema que tenía y lo volvieron a sacar otra vez a venta. ¿Y cuál es la ventaja del refurbish o del refabricado? Que justamente lo dan a un precio más bajo. Entonces, ese precio más bajo también le es atractivo al consumidor. Y muchos consumidores estarán dispuestos a comprar un producto que a lo mejor te sale un 80%. Es entonces el modelo de economía circular que se busca se pueda llevar a cabo en todos lados, ¿no? En todo el mundo. Digamos que este es un óptimo. Obviamente, bueno, pues el trabajo es bastante grande, no es tan fácil, hay muchos intereses de por medio, pero bueno, pues sobre todo aquellas personas defensoras de la economía y conocedores de la economía ambiental, pues esa es la tarea, esa parte, por lo menos concientizar tanto al consumidor, a los gobiernos y a los productores de tratar de integrar y de generar este tipo de economías circulares. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Um, ok. Ya por último, para cerrar este tema de economía ambiental, tenemos que han surgido hipótesis, ¿no? Digamos que pues todas las ideas siempre tienen su lado bueno y su lado oscuro. Y una de las hipótesis que han surgido a partir de la economía ambiental es la situación actual de los países y la relación que tienen los países entre el crecimiento económico y el deterioro ambiental, ¿no? Dicen, ok, todo esto que proponen se ve muy atractivo, se ve muy bonito, pero ¿qué tan factible es lograrlo? Y esa forma de ver qué tan factible
es a partir de comparar el crecimiento económico de los países contra el deterioro. O sea, desde un principio, si ustedes recuerdan, cuando veíamos qué era lo que deterioraba el medio ambiente, decíamos que era el crecimiento poblacional y el crecimiento económico. Entonces, por un lado dicen hay que hacer que los países crezcan y por el otro lado dicen, pero sin afectar el medio ambiente, ¿no? ¿Qué nos dice esta hipótesis o a qué ha llevado varios estudios? Pues se ha demostrado que en países en vías en desarrollo o países emergentes o países tercermundistas, como quieran llamarlo, digo, el término más común y que hoy en día se debe de utilizar es países en vías de desarrollo. Son aquellos países que generan más contaminación. ¿Por qué entonces los países en vías de desarrollo son los más contaminantes? Pues porque la mayoría de ellos, incluidos nosotros, México, estamos en una etapa de preindustrialización. ¿Y qué es la preindustrialización? Pues estamos dedicados a la explotación de recursos materiales. O sea, los países en vías de desarrollo, como no poseemos tecnología, como nuestra tecnología es muy limitada, pues más bien nosotros nos dedicamos a dar materias primas al mundo, ¿no? Eh, en los casos, por ejemplo, de Brasil, de México, somos países que les damos justamente las materias primas a los países ricos. Los países ricos sí se dedican y sí pueden tener más fácilmente políticas ambientales y cuidar su entorno. ¿Por qué? Porque las materias primas que necesitan las adquieren de otros países. Esa es la contraparte. Eso es lo que a veces no nos queda tan claro. ¿Qué sucede? Bueno, pues los países desarrollados logran reducir sus contaminantes y van creciendo económicamente. Ellos sí pueden tener crecimiento económico sin deterioro ambiental porque como tienen la tecnología, pueden ir incorporando energías y tecnologías más limpias. No es de a gratis que países europeos utilicen energías eólicas, por ejemplo, Dinamarca. Sí, ellos tienen la capacidad de generar la mayoría de su energía eléctrica a partir de estos motores eólicos, pero para poner estos motores eólicos se requieren grandes cantidades, grandes inversiones, inversiones que los países en vías de desarrollo difícilmente tienen. China, ¿no? Crea gran parte de su energía a partir de celdas solares. Bueno, sí, pero se requieren grandes inversiones que los países, generalmente los países pobres, no tienen el acceso. Y si ustedes observan todo esto que les mencioné anteriormente, tiene un pero, tiene una limitante para los países pobres. Se requieren fuertes cantidades de dinero. Y de eso es de lo que adolecemos. Entonces digo, bueno, ¿se puede hacer? Sí, pero tampoco es tan fácil señalar a los países en vías de desarrollo por ser contaminantes si no tomamos en cuenta que no tienen la capacidad ni la tecnología para invertir en ello, ¿no? Esta curva de Kuznets es justamente lo que nos va a mostrar. Vemos que las economías emergentes van creciendo, van teniendo mayor crecimiento económico a costa de ir deteriorando su ambiente. Somos productores de materias primas, pues vamos deforestando, vamos contaminando nuestros ríos, vamos contaminando el aire, tenemos que utilizar más combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Ese es nuestro crecimiento, esta es nuestra realidad como economías emergentes, como países en vías de desarrollo. ¿Qué pasa con las economías avanzadas? Bueno, las economías avanzadas ya están desarrolladas tecnológicamente, ya pueden adoptar energías limpias y entonces, pues eso les permite que vayan regenerando su propio ambiente, vayan haciendo ecosistemas cada vez más amigables y vayan creciendo, continúen creciendo. ¿Por qué? Porque ahora, ¿quién tiene la mayoría de los automóviles eléctricos?
La mayoría de los automóviles eléctricos están en Holanda, están en Europa, no es ya gratis, ¿no? Estados Unidos también tiene muchos automóviles eléctricos. En México existen, pero es muy difícil, sobre todo para alguien de clase media, poder adquirir un automóvil eléctrico o un automóvil híbrido. Entonces, bueno, pues eso es algo que se tiene que considerar, que se tiene que tomar en cuenta y que no es tan fácil al momento de señalar a los países. Digo, tampoco es justificación, porque también no nos vamos a sentar a llorar y a decir, bueno, pues es que así está el sistema y me tocó ser contaminante, ¿no? O sea, también habrá que buscar formas en las cuales evitar deteriorar nuestro medio ambiente. Ok, con esto entonces estaríamos terminando el tema de economía ambiental y por lo tanto prácticamente ya todo el curso. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que tengan de esto? ¿Quedó claro todo esto que vimos de la economía ambiental? ¿Alguna reflexión que les deje? ¿No? Los escucho. Profe, yo no sé si esta parte de la economía ambiental la habíamos comentado aquí anteriormente en clase o fue en otra parte. No sé si me puede aclarar. Que tocábamos el tema de la compra que se hizo de la refinería en Texas, donde muchos decían, ah, qué bueno, ya vamos a poder producir nuestra propia gasolina y todo, pero el trasfondo es que decían, ok, sí, ya la compramos y todo, pero ¿por qué se vendió? Pues porque realmente es una energía que ya no se va a utilizar como tal, que ya se están viendo nuevas formas de desarrollo y pues básicamente nos vamos a quedar otra vez obsoletos o un paso atrás de los países desarrollados, se puede decir. Ok, bueno, no recuerdo si lo vimos en esta clase. Digo, sí lo toqué en alguna clase, pero bueno, este, hay varias clases, ¿no? Que imparto y varios lugares a donde he ido y donde se ha tocado el tema. Pero sí, justamente esa era la controversia, ¿no? Decir, bueno, sí fue bueno o no fue bueno comprar una empresa de este tipo, una refinería de este tipo. Pues ahí depende mucho la visión que se tenga, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Si lo vemos desde una situación de economía ambiental, pues podríamos considerar que a lo mejor fue una mala idea comprar una refinería, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entenderíamos y en cierta manera vemos y podríamos llegar a justificar que la intención justamente es cambiar hacia las energías limpias. Entendemos que obviamente esta venta que se hizo, pues sí se hizo porque era una refinería que se consideraba pues prácticamente en desuso. O sea, quien la vendió porque le estorbaba. Y quien la compró pensando que era un muy buen negocio. Habrá que ver quién de los dos tenía la razón o si los dos tienen la razón. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, a lo mejor para Estados Unidos es algo que está en desuso, es algo que ellos ya están viendo en cambiar a tecnologías y a energías limpias. Pero en nuestro caso, la propia política eh, que tenemos es justamente una política de fomento a las energías, a los combustibles fósiles, ¿no? O sea, pues prácticamente nos hemos salido de muchos tratados de conservación del medio ambiente. Apenas hace poco firmamos uno, pero bueno, quién sabe cuánto dure y cuánto lo cumplamos. Pero la intención es apostarle al petróleo nacional, ¿no? Volver a hacer Pemex una empresa fuerte. Esa ha sido la idea del gobierno. Y en la generación de electricidad, que es justamente toda esta reforma eléctrica que se quiere hacer, pues es justamente que se les permita ya poder producir energía a partir del uso de carbón, que es otro combustible fósil, en el entendido de que nosotros tenemos grandes reservas de carbón, que, bueno, Estados Unidos lo llegó a hacer con Trump. Trump no es que no entendiera ni creyera en el calentamiento global,
Trump lo que tenía eran que sus intereses políticos, pues estaba sobre todo con la compañía acerera de Estados Unidos, una industria muy fuerte en Estados Unidos. Y el acero, una forma de obtener acero de forma más barata es justamente a partir del uso del carbón. Entonces, bueno, ahí estamos en una situación pues de concepción, ¿no? O sea, no quiero entrar en mucha polémica, pero en conclusión lo que yo te diría es, o que lo que les diría a todos es, bueno, si nosotros estamos convencidos de que hay que ayudar al medio ambiente, fue una mala idea comprar una refinería, fue una mala idea invertir en petróleo, es una mala idea invertir en carbón para producir electricidad. ¿Por qué? Porque eso pues nos queda claro que daña y deteriora el medio ambiente. Si lo vemos desde una cuestión política y rentable, donde lo que yo busco es obtener mayores ganancias a partir de reducir mis costos, sin importarme lo demás, lo único que yo quiero es reducir costos para tener mayores ganancias, pues entonces fue una muy buena compra, ¿no? Estás comprando una refinería que te va a permitir producir tus gasolinas, producir gasolina más barata, abaratar muchos costos, estás pudiendo generar una reforma en la cual se te permite utilizar carbón para producir electricidad de forma más barata y a lo mejor hacer que la electricidad llegue más a más personas, ¿no? Y tengas mayores beneficios. Digo, yo lo dejo ahí y no quisiera entrar en mucho detalle porque generalmente nuestras opiniones van a estar entre qué conviene, ser más ricos o ser más amigables con el ambiente. Yo a título personal preferiría más la parte de cuidar el medio ambiente, ¿no? Digo, a mí sí me pesa la parte del deterioro ambiental, pero eso es algo muy personal y creo que eso es lo que les quiero transmitir a ustedes. No sé si con eso te respondo y con eso les respondo a varios o no los dejo satisfechos. No, sí, pero muchas gracias. Ok, entonces ya no hay ninguna duda, ningún otro comentario. Bueno, antes de terminar, vamos a dejar de grabar esto.